Falta que me ponga esta, ¿no? 18:50, como quieras, Juan Manuel Abal Medina, ya estamos al aire. Juan Manuel Abal Medina, quien fuera jefe de gabinete de ministros en la República Argentina. Bienvenido a Radiográfica. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Qué momento estamos viviendo, ¿no? Momento complicado muy para arrancar por lo nacional, después vamos sobre la ciudad también. Complicado, extraño, la verdad que día a día es una mezcla de indignación, dolor, bronca, impotencia, ¿no? Cuando sale con la liviandad que sale el mismo presidente o su vocero a hablar que van a echar no sé cuántos miles de trabajadores, y hablan con una especie de, como con algo de sadismo, ¿no? De que les gusta, ¿viste? Vamos a cerrar este organismo y va a quedar afuera 1000 personas. Yo escuchaba el otro día a Dorni con el tema de agricultura familiar. Conozco ese organismo porque conozco gente que trabaja ahí, casi todos son ingenieros agrónomos, que laburan en el interior del país, que en general con su propio auto, con la nafta que se pagan ellos, van a recorrer los lugares más recónditos en la Argentina para ayudar a la producción de alimentos a las comunidades originarias. Yo pensaba, ¿no? Cuando Adorni hablaba, cada uno de esas personas que él dice que iba a echar, en un día de su vida trabajó más que Adorni en toda su vida. Claro, y claro. Lo decían con esa impunidad y con esa alegría, ¿no? Entonces, eso es lo que da, ¿no? No es solo el enojo por la medida en sí misma, sino por esa especie de goce que le ponen a estas cosas, ¿no? Las cooperativas y las pymes son los generadores de mano de obra, de trabajo en el país. No hay ninguna duda y los están matando, de un lado o del otro, por caída de la demanda, obvia como todo, pero a la vez con los aumentos tarifarios, con los aumentos de los precios de todo, y particularmente lo que necesitan los trabajadores para llegar, el del transporte, digamos. Es un cóctel de una magnitud que yo la verdad nunca pensé que podía existir en Argentina, ¿no? ¿Y qué pocas veces pasó? a escala global. ¿Qué pasó? Porque a mí me sorprendió, el pueblo argentino me sorprendió. Yo soy un tipo confiado en la gente habitualmente, ¿no? Se ha sentido orgulloso de banderas históricas construidas palmo a palmo. ¿Qué pasó? Y centralmente que hicimos las cosas muy mal. Creo que la principal responsabilidad de esto es de la dirigencia política, cada uno en la oportunidad que tuvo, en el lugar que tuvo, pero centralmente el conjunto de los que gobernamos la Argentina en los últimos años, básicamente los últimos 8 años, ¿no? Porque se habla mucho, los últimos 20, pero no hay que olvidarse que la Argentina 2015, cuando uno mira el indicador que más le guste, desde inflación, que le gusta tanto a ellos, ni hablar nivel salarial, ingreso, pobreza, etcétera, etcétera, estaba infinitamente mejor que ahora. Los últimos 8 años fueron muy malos, y muchos frente a esos 8 años de ver un país estancado, que no crecía, y con un discurso, tanto la catástrofe macrista, con los problemas de nuestro gobierno, muy alejado de las preocupaciones de la gente, ¿no? Y creo que ahí Javier Milei tuvo la habilidad indiscutible de posicionarse con gritos, con escándalos, pero posicionarse en el tablero y ser un canal de un conjunto de personas, sobre todo jóvenes, que tienen una bronca en gran medida legítima. Y eso creo que es importante decirlo y que lo escuchen, nos lo escuchemos todos, ¿no? No hay que enojarse con los enojados. Yo lo venía diciendo y lo vuelvo a repetir. Muchos de esos pibes en su vida consciente, digamos, que se acuerdan de los últimos 5, 6, 7 años para atrás, todo lo que escucharon fue malo. Todo lo que escucharon del Estado fue malo, todo lo que escucharon de la crisis fue malo, nunca vieron otra cosa, no escucharon otra cosa como si nosotros. Y bueno, esa gente, esos jóvenes están enojados, y con esa razón que están enojados, y encontraron en Milei una expresión de eso, ¿no? Y por eso mantiene hoy un nivel de apoyo, ya no con la euforia, obviamente, que había hace algunos meses, sin ninguna duda, pero sí un nivel de apoyo, porque bueno, justamente pudo convocar un sector que estaba afuera. Es así. Pero hubo algo, ¿no?, en el seno de la gente. Ahora vamos con las responsabilidades y los problemas del peronismo que se deben resolver. Pero se enojaron, no votaron al PO, votaron claro, al peor ajustador, que además lo decía en la campaña. Lo decía, uno podía decir, bueno, están enojados, y qué sé yo, le meto un voto a la izquierda, o los mando a todos, claro, pero fue... Partido Obrero. Claro. No, porque la verdad que él logró, por ese nivel de disparate, de insulto, de lo raro, lo extraño, posicionarse en un escenario mediático que es muy difícil entrar. Todos los que le echan, ¿por qué la izquierda no crece más? Y para la izquierda es muy difícil, porque es un discurso muy racional, son compañeros y compañeras sensatas que hablan, como a veces nos cuesta a nosotros entrar en el tablero mediático. Grita, motosierra, vamos a quemar el Banco Central, la entra raro. Entonces es más atractivo, sobre todo para el formato de las redes, y eso lo hizo muy potente. Claro. Pero bueno, obviamente hay que explicar por qué ganó, por las
la inteligencia y lo que él tuvo, sería estúpido por parte nuestra negarlo, pero también por los errores que cometimos nosotros, ¿no? Si no es imposible. Circundando... Nosotros y el macrismo, ¿no? Porque acordémonos que el macrismo entró tercero esta elección, y quedó fuera de la primera vuelta. Uh-huh. Digamos, recordemos, hablemos todo, ¿no? Porque si no parece que perdió el peronismo. El peronismo ganó la elección general, tenemos por eso la mayoría en ambas cámaras legislativas, y perdimos una segunda vuelta en la que se unieron el segundo y el tercero. El peronismo está parado y muy bien parado en la cancha. Vos dijiste la palabra unieron recién. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en el movimiento nacional? Nosotros tenemos que trabajar mucho, obviamente no estamos preparados, por suerte, para perder, nos duelen las derrotas, y nos duele lo lejos que estuvimos este gobierno de poder cumplir con las expectativas, ¿no? Creo que eso nos duele mucho y es una tarea pendiente. Y creo que tenemos que aceptarlo, digamos, no mentirle a la gente o echarnos simplemente la culpa. Bueno, en realidad no fue culpa mía, fue culpa tuya. En conjunto, los que trabajamos, sea en mi caso como un militante más, o los que ocuparon funciones, o los que ocuparon funciones centrales y fueron funcionarios, aceptar que estos 4 años fueron malos. Pero de vuelta, que estos malos 4 años de gobierno, en buena medida también, tuvieron que ver con el desastre del macrismo que nos dejó esa bomba de tiempo que era el Fondo Monetario. De acuerdo, ¿no? Es verdad, nosotros no supimos desarmar esa bomba, pero la que nos dejaron la bomba fueron ellos. Sin embargo, hubo una expansión del empleo. Exacto. Que es una premisa para recuperar el salario, digamos. No es garantía, pero sin esa base no se la puede recuperar. Sí. No, hay que dejar en eso, y en eso yo soy bastante categórico, ¿no? El gobierno de Alberto y Cristina fue mucho mejor que el de Macri, claro. Sin ninguna duda. Hubo una política internacional, de la democracia fue el gobierno de Mauricio Macri. Hubo una política internacional muy interesante, que además había dejado base económica para la inversión energética. Hubo una política de defensa muy buena. Es decir, tengo la sensación también que se sobreactuó la crítica interna. Sí, sin duda. Es un gobierno, como yo decía siempre en ese momento, y yo lo puedo decir con la tranquilidad de no ser parte, no ocupe ningún cargo. Era un gobierno que no tenía oficialismo. Claro. Al gobierno más, los compañeros nuestros le pegaban más que el gobierno mismo. Yo me acuerdo haber estado en actos con ministros, y no que eran del sector supuestamente cristinista o la cámpora, sino los que supuestamente eran albertistas, y ninguno hablaba del presidente. Fue una cosa muy extraña lo que ocurrió estos 4 años, ¿no? Sí. Me parece que fue un invento que todos nos conocimos a partir de ese tuit famoso de Cristina, que fue un brillante en lo electoral, porque realmente sacó al macrismo, lo que hubiese sido una catástrofe, sin ninguna duda, terrible. Imaginemos lo que hubiese sido el macrismo gobernando la Argentina en pandemia, digo. 8 años. Sin Ministerio de Salud. Digo, imaginemos un segundo, como dice alguien, cerremos los ojos y pensemos por un segundo lo que hubiese sido un macrismo gobernado, que lo que primero hubiese hecho era cerrar el Ministerio de Salud en plena pandemia mundial. Entonces, eso estuvo muy bien. Pero la verdad que como construcción política fue muy desacertada, muy desacertada. Lo cual habla de la elección de dirigentes, bueno, más participativa, ¿no? Yo creo la realización de internas, exacto, la realización de exacto. paso, alguna variante que, sí. Porque la sensación que uno tiene a la distancia es que fueron años donde la elaboración política del movimiento en la oposición fue vertical, pero no compartida por los distintos sectores que formaron parte de Frente de Todos, de Unión por la Patria. Sí, nos fuimos cerrando de una manera muy fuerte. Bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Hoy tenemos la menor cantidad de gobernaciones peronistas de la historia argentina, en democracia, ¿no? Obviamente, si no, estaban todos presos, estamos todos presos. Pero en términos democráticos, del 83 a hoy, la cantidad de provincias que gobierna el peronismo es de las menores de nuestra historia. Y nos fuimos cerrando, fuimos echando y mucha gente se fue yendo. Hay que volver a construir, hay que volver a convocar, hay que volver al peronismo en el mejor sentido del término, ¿no? Y yo ahí creo que un lugar central para esta reconstrucción tienen los que realmente hoy están poniendo el cuerpo frente al ajuste de Milei. Los que están peleando en la calle, que fueron básicamente los sindicatos trabajadores y los movimientos sociales que salieron desde ese primer paro, que casi primer acto antes del paro, en el acto en tribunales, que salimos a la calle en ese momento. Creo que sobre esa base tiene que reconstruirse en parte este peronismo, ¿no? ¿Cuál es el Perón en el mejor sentido? ¿Cuáles son las medidas, las acciones que el movimiento nacional debería tomar frente a las circunstancias presentes? Y básicamente ponerse muy, muy firme en la defensa de los derechos y muy firme en defensa de los intereses de los que menos tienen. Me parece que en cada lugar de trabajo donde se quiere echar a un compañero, en cada lugar, el organismo público que se quiera cerrar, en cada fábrica que se quiera cerrar, en cada cuestión de la cultura que se quiera conculcar, en esa defensa de los derechos que fuimos construyendo, es sobre esa base darse, porque ahí tenemos más legitimidad. Yo siempre digo lo mismo, este gobierno es muy hábil en instalar temas, habilísimo,
incluso en cosas que parecen de otro planeta, como esa locura que armaron para el Día de las Mujeres, ¿no? Pero la verdad que fueron hábiles. Tenemos todos hablando de lo que había hecho Karina Milei y nadie hablando de la marcha. Son muy hábiles en eso. ¿Qué balas le entraron? ¿Cómo se les pudo pegar? Son algunas, pero si pensamos, una de ellas sin ninguna duda, ¿se acuerdan cuando fue la cola en desarrollo social? Cuando la ministra Petovelo había dicho que vengan de a uno. No, vengan de a uno porque son personas. ¿Y qué hicieron estos dirigentes? En vez de decir, hicieron simplemente una cola. Y todo el mundo pudo ver mujeres, algunos hombres, pero centralmente mujeres, que contaban en cámara lo que era trabajar en los comedores, lo que ellos hacían, etcétera. Y ahí eso le entró. Como también le entró, obviamente, cuando Vicky Tolosa Paz le denunció el tema del salario, ¿no? Porque contra la casta aumentamos el salario, también fue un golpe, ¿no? Entonces hay que ir aprendiendo de eso. Y el 24 de marzo ellos se imaginaban otra cosa, se imaginaban que iban con ese videíto a taparlo, y la verdad que fue una de las manifestaciones más contundentes, yo creo que he estado en todas, unas manifestaciones más contundentes de la historia argentina. Esa también le entró. Y ahí estuvimos todos juntos. Todos los sectores, sin interna, sin discusión, casi hasta uno por primera vez en mucho tiempo una sola con la izquierda, y todos fuimos parte de ese hecho. Estamos charlando con Juan Manuel Laval Medina, estamos en la gráfica 11 50 12 35 89, y en esa dirección uno puede pensar, si no hay no quiero comprometer institucionalmente a nadie, ¿no? Pero si no hay un desplazamiento de la actual gestión, y dura 4 años, bueno, con este programa tenemos una posibilidad de disolución nacional, porque las provincias con recursos naturales pueden entablar vínculo directo con las corporaciones. Con este programa, si lo logra cumplir. A ver, yo creo que nuestra principal tarea es enfrentar, no a Milei, porque ellos nos acusan de lo que nos acusan, hay que enfrentar las políticas de Milei. Y esa es la habilidad que tenemos que tener. Por eso, ¿quieren recortar a los comedores? Ahí van a estar los compañeros defendiendo los comedores. ¿Quieren recortar fuentes de trabajo? Ahí van a estar los compañeros defendiendo las fuentes de trabajo. ¿Quieren recortar las acciones culturales? Ahí vamos a estar defendiendo cada una de ellas, las universidades, etcétera, etcétera. Porque ahí te recuperamos legitimidad. Ahí podemos reencontrar legitimidad. Porque si no, también es reconocerlo, digo, los que me escuchan como yo nos duele todo esto mucho, pero a todos y a todas nos pasará cuando uno dice estas cosas, pero déjenlo gobernar, recién están hace pocos meses, ¿cuántos años tuvieron ustedes? Cantidad de años, ahora le quieren poner palos en la rueda. Mostremos que no, que lo que nosotros queremos es defender intereses legítimos y que para eso estamos en la política. Hay una gran cantidad de mentiras largadas desde el oficialismo, el relato de los 100 años, el relato de la corrupción, es decir, hay una serie de elementos que son un clásico del liberalismo argentino con los medios. Ahora, no hay una política comunicacional errónea del movimiento nacional, mal planteada, es decir, no hay una política comunicacional de desfinanciamiento de los medios nacional populares, una política en la cual no tenés voz para combatir eso. Uno dice, bueno, acá tenemos la andanada de los medios liberales. Estos 4 años no se avanzó en muchas de las agendas que teníamos nosotros en términos de democratización del espacio comunicacional, se frenó. Bueno, ustedes son testigos de lo que fue esa batalla, esas peleas, y la verdad que estos 4 años no hay mucho que decir. Si yo les pregunto a todos y a todas las que me escuchan hoy, ¿qué política cultural o comunicacional se acuerdan estos 4 años? Les va a costar decirme alguna, ¿no? Una foto en Olivos generó una acción integral de la oposición sin respuesta, sin nadie que explicara cabalmente a través de los medios, que no sea un funcionario oficial, por qué había una política de lucha contra la pandemia que era buena y que permitía a muchos argentinos vivir a pesar de las circunstancias. Absolutamente. Y eso también tiene que ver con eso, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes qué se acuerdan de los años de los últimos 2 gobiernos de Cristina, van a empezar a decirme cosas y no van a parar, ¿no? Van a empezar de Tecnópolis, van a pasar por Zamba, no van a parar de decirme cosas. Estos 4 años, ¿por qué no? Eso no era plata. Eso no tiene que ver el Fondo Monetario, ni la pandemia, al revés. También de parte nuestra hubo cierto creer que no había que hacer demasiadas olas, ¿no? Y así no se puede construir poder en la Argentina. Los medios públicos no tuvieron una voz preponderante, no hubo un espacio de discusión como puede haber habido en otros momentos, por más que haya sido cuestionado algún programa particular, digo, sí. Me parece que hubo mucho dejar hacer y nos metimos en esta interna para adentro, una discusión muy, muy poco seria y que a mí como militante peronista me dio vergüenza el primer día, cuando veía a nuestros máximos dirigentes en esa interna, en ese juego de discusión interna entre uno y el otro de quién tenía razón y quién era la culpa, me daba vergüenza, me da vergüenza frente al pueblo argentino, ¿no? Porque nosotros prometimos otra cosa. Ahora te voy a preguntar por Capital Federal,
Pero antes, ¿esas peleas venían de momentos previos? ¿Vinieron de desencuentros en el último tramo del gobierno de Cristina? Yo conociendo a ambos, a Cristina y a Alberto, creo que gran parte de la explicación, aunque quizás no sea sencillo de entender, tuvo que ver con que ambos, y todos nosotros, menospreciamos la dificultad de un gobierno de coalición. Nosotros creímos que bastaba, que nos juntábamos todos de vuelta, éramos el frente de todos, le ganamos a Macri, sumamos a Sergio Massa de vuelta, ganamos y gobernábamos bien. Y no nos dimos cuenta que el país que llevábamos era muy complicado, que la situación económica y la internacional era muy difícil, ni hablar que después iba a aparecer una pandemia, una guerra, etcétera. Y entonces, en vez de haber hecho desde el principio un programa de gobierno, a ver, ¿qué hacemos con el Fondo Monetario? ¿Qué hacemos con el crédito? ¿Lo vamos a honrar o no lo vamos a honrar? ¿Vamos a renegociarlo o no lo vamos a renegociar? ¿En qué términos? ¿Lo vamos a negar? O sea, en vez de ¿qué vamos a hacer con la justicia? ¿Qué vamos a hacer con los medios? Eso no se hizo. Eso creímos que se iba a dar en automático. Se repartía el gobierno, había ministros de todos los sectores, estaban muchos funcionarios por todos lados, pero no había una política acordada. Entonces, cada vez que había que tomar una decisión, se chocaba, y un secretario, en ese caso el ministro, el subse al otro, entonces iba trabando, claro. Y en cuestiones muy centrales, como por ejemplo, ¿qué se hacía con el fondo? Estas cuestiones habría que tenemos que haberlo estipulado de antemano. ¿Tenés un diagnóstico de la tarea de Guzmán? La verdad que no, porque se mezcla en esta discusión permanente. Entonces uno escucha una voz, escucha otra voz. Yo creo de vuelta, me parece que ahí lo que tendría que haber habido desde el principio es una definición. Si la definición de la mayoría del espacio es no acordar con el fondo, era un camino difícil, pero se lo hablaba con fuerza a la sociedad antes de asumir. Y se lo decía, va a ser riesgoso, y si la gente nos vota, tomamos este camino, y estaba bien. Y si no, otro, pero lo que no se puede hacer es estar siempre con esas dudas, ¿no? Porque eso en política termina siendo absolutamente contraproducente. Juan Manuel, ¿te lanzás a intentar que se democratice el PJ de Capital, a que se genere una fuerza que pueda ganar en Capital? Algo que parece imposible, es un disparate. ¿Cómo no se va a poder ganar en un distrito? No, además, es imposible. Donde viven personas como en otros lados. Es increíble, aparte, yo pienso, 16 años de macrismo en esta ciudad. Si alguien nos preguntaba, vos y yo que peinamos canas, ¿no? Hace 20 años. Yo mucho no peino, el flequillo me lo he cortado. ¿Te imaginás vos hace 20 años pensando en Argentina, un gobierno como el del PRO gobernando 16 años en Argentina? Te ibas a acusar de loco, ¿no? Y encima, si vos me decís, fue un gobierno espectacular, de verdad, que dio vuelta a la ciudad, que acá salimos acá por Patricio, y ya anda el subte, tenemos una línea nueva que nos lleva acá al Parque Lezama, y nada de eso hubo. Entonces, me parece que es un momento que el peronismo tiene que discutir seriamente de abandonar este lugar de comodidad opositora que fue construyendo en estos años, ¿no? Primero con Macri, sobre todo con Horacio Rodríguez Larreta. Se construyó una comodidad con esa posición, y muchos compañeros terminan como discutiendo y tomando causas muy justas y con más de tipo de denuncia, digamos, pero que terminan siendo muy funcionales al PRO, que termina, digamos, las preocupaciones de muchos compañeros, o lo que sale en los medios de estos compañeros, se aleja mucho de las preocupaciones de los vecinos y las vecinas. Entonces, me parece que hace falta una discusión profunda, ¿no? Y que el peronismo vuelva a jugar un rol entendiendo que tiene que gobernar para ganar. El peronismo no puede ser una fuerza opositora. A mí a veces, con todo el respeto que me dan nuestros hermanos históricos radicales, me recuerda de lo del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que se acomodaban en distintas instituciones para hacer una oposición cómoda al peronismo gobernando. Bueno, acá el peronismo no puede. El peronismo tiene que llegar al gobierno para transformar la realidad. Y escuchar a la gente. Intendencia o en la última. Y escuchar. Buenos Aires. Pues sabés que una de las cosas características, bueno, ponele de aquí a Lezama, debe haber sur, el mayor caudal de votos peronistas, reales y potenciales también. No hay unidades básicas, es decir, el peronismo ha abandonado el trato directo con un vecino que dice, mira, tengo un problema con esta factura, con la escuela del nene o con la votación. Voy a un lugar donde sé que me van a ayudar a entender qué es lo que está pasando y puedo charlar. Muy grave. Haber dejado el territorio fue muy grave, ¿no? En algún momento porque las tecnologías impulsaban otras cosas, en otro momento porque es más fácil hacer política en los cargos públicos, ¿no? Ahora cuando uno pregunta, a mí me preguntan, che, pero Juan, ¿y vos dónde estás? No, dando clase como toda mi vida. Ah, pero no estás en ningún cargo. No, soy militante. Claro. Ahora, casi, ¿no? Que esta idea de que se terminó que uno solo es un dirigente o solo uno hace política y se ocupa un cargo, si es diputado, senador, legislador. Y a través de los medios o de las redes. Claro.
Claro, pero es una tergiversación de lo que fue el peronismo. El peronismo, gran parte, la mayoría de nuestra historia estuvimos fuera del Estado, digámoslo así, y las grandes hazañas, 17 de noviembre se hicieron, y el 17 de octubre, se hicieron no de una oficina pública, al revés. Hay que volver a esa mística, me parece. Bueno, hay que contagiar a la militancia, ¿no? Porque con lo que yo hablo todavía hay muchas dudas en eso. Sí, y se cree que con un tuit se resuelve una convocatoria. Sí, y las redes, digo, hay que usarlas, obviamente no podemos ser tontos con eso, hay que usarlas lo mejor que podamos, pero sepamos que por su propia lógica que tienen las redes, siempre van a ser más útiles para los que tienen proyectos individualistas, porque las redes son individuales. Soy yo encerrado en mi casa o en el colectivo, es lo contrario a lo que se construye en lo público, que es hablando, discutiendo, construyendo. Bueno, hay que usarlas, pero sin creer que es con eso uno puede ganar, porque nosotros ganamos de otro lugar. Por eso el 24 fue tan por eso el 24 creo que todos y todas cuando volvimos de la plaza nos sentíamos muy felices, porque estuvimos de vuelta en lo colectivo. Partido Justicialista de Capital, ¿qué están armando? ¿Qué intentan realizar aquí en la ciudad de Buenos Aires? Queremos dar una discusión para discutir estas cosas. Lo que te decía antes, ¿no? Nos parece que el peronismo en la ciudad tiene, por un lado, en el plano nacional, ponerse a la vanguardia de las peleas contra las políticas del gobierno, como está haciendo el sindicalismo, como está haciendo los movimientos sociales. El peronismo no puede no estar en esa de la ciudad, porque estamos acá en el centro, donde se dan esas discusiones, un lugar importante. Y en segundo lugar, a la vez también recuperar esta idea de ser mayoría, ¿no? Perder esta comodidad de una oposición que se ha burguesado en buena medida, porque muchos compañeros, claro, son tantos años, muchos no recuerdan lo que era la ciudad antes de que gobernara el PRO. Entonces, de alguna manera, el desafío nuestro es recuperar esto, ¿no? Cuando leo... Y quizás recuperar un error, que yo fui parte, no me voy a hacer el tonto, ¿no? Pero me parece que parte de nuestros problemas surgieron allá por el 2007, cuando fuimos separados con Tellerman, ¿no? De acuerdo, sí. Yo fui jefe de campaña de Filmus, así que no es que estoy echando la culpa a otro, me estoy echando la culpa a mí mismo, sin ninguna duda. Creo que con esa omnipotencia que a veces nos agarra, bueno, discutimos entre nosotros, se coló en el medio este Macri, y miren dónde terminó ese experimento, ¿no? Hubo dos, ¿no? Casos, Macri en ese momento y Milei después para... Sí, Milei fue más sorprendente. Pero digo, esos inventos para menoscabar el desarrollo de los liberales en otra franja terminan siendo como bastante problemáticos. Tiro por la culata, decimos. Juan Manuel, cada vez que leo la información que está surgiendo en derredor de la interna capitalina, o me llaman los compañeros y me dicen, mira, toma en cuenta esto, lo otro, dice Juan Manuel Abal Medina, con el apoyo de la CGT y los movimientos sociales, plantea una oposición a la postura de la cámpora. ¿Es así? No, ¿Vos lo definirías de ese modo? ¿Cómo te presentarías? No, para nada, porque los compañeros de la cámpora son muy valiosos, hay compañeros enormemente valiosos que militan en todos los territorios, yo los conozco desde antes que nacieran, digámoslo así. Lo que yo y algunos compañeros y compañeras queremos discutir es de vuelta un peronismo que de alguna manera se acostumbró a esto, ¿no? Que ya fueron muchas elecciones, muchas derrotas, y de alguna manera se fueron acostumbrando, no por mal, sino por cómo es la vida, ¿no? A estar en un lugar más marginal en la ciudad. Y ya no se piensan como parte de un esquema que pueda gobernar la ciudad de Buenos Aires. Yo quiero mover eso, ¿no? Que el peronismo vuelva a ponerse los pantalones largos y decir, bueno, el peronismo tiene que ganar. Tenemos que hacer lo posible para ganar, porque tenemos que gobernar una ciudad que, de vuelta, no se gobernó maravillosamente. Porque de vuelta, si vamos a tener un gobierno maravilloso, estaríamos calladito la boca y acompañamos. Pero no ha sido así. Ha habido aciertos, tampoco tenemos que negarlo. Metrobús, por ejemplo, yo no puedo decirlo porque soy un usuario permanente del Metrobús, fue un acierto, pero de la misma manera hay que señalar cómo somos la única ciudad del mundo del tamaño de Buenos Aires que no construye 1 kilómetro de subte. Entonces, hay que discutir estas cosas. Hay que discutir también, hay un montón de cosas para discutir, pero poniéndonos como parte de una mayoría para ganar la ciudad. Hay que recuperar el orgullo de ser peronista y de ser peronista de la ciudad de Buenos Aires. Hay que dejar de esa mirada medio de lastimosa, ¿no? Que incluso algunos dirigentes importantes, como el propio expresidente Alberto Fernández, un día hablaba de la ciudad de Buenos Aires opulenta. Y esa ciudad de Buenos Aires opulenta, acá caminemos 3 cuadras, caminemos 3 cuadras acá, salgamos juntos y vayamos para el lado de Hernandarias, vayamos caminando hasta allá. Yo suelo correr por esta parte. A veces cuando escuchaba eso Alberto me daban ganas de traerlo y sentarlo un ratito a ver la ciudad opulenta. Mentira, es una ciudad profundamente desigual, eso no es opulento.
Y bueno, la ciudad tiene que volver, el peronismo tiene que volver a discutir estas cosas. En esos momentos, hago un paréntesis aquí, ahora volvemos, cuando vas corriendo, cuando vas a tomar un café, cuando andás en el colectivo, ¿tenés problema con la gente? ¿Dialogás con la gente? ¿El que te reconoce te dice algo? Diálogo, a ver, ahora me reconoce muy poco, yo siempre tengo un termómetro muy grande, ¿no? Porque cuando era muy famoso y salía en todos lados, yo iba un día a un programa X, un programa de cable de la política, y me saludaban 2 o 3. Iba a Intratables, que en ese momento medía 4, 5, 6 puntos, importante, y me saludaban casi todos. Iba a Mirta Legrano y me saludaba el planeta. Las amigas de mi abuela me llamaban. Entonces, y seguí con mucho conocimiento. Ese conocimiento se fue perdiendo, en buena medida por suerte para mí, porque es bastante insoportable que todo el mundo te mira lo que estás haciendo, que no estás haciendo. Entonces ahora me reconocen menos, y los que me reconocen en general son peronistas. Entonces, en general no tengo problema. Bien. Antes me reconocían parejo o más, incluso los anti, y me gritaban de todo. Ahora me ocurre menos. A ver, dejemos de lado el contraste entonces, hiciste tu aclaración sobre el tema Cámpora. Vamos a la positiva. CGT, movimientos sociales, ¿estás trabajando con ellos para configurar una nómina en Capital? Exacto, con los sindicatos, con los movimientos sociales. El EVI viene trabajando hace bastante tiempo un espacio que se llama Unidos, y con otro grupo de compañeras y compañeras que quieren dar esta discusión, ¿no? Tenemos hace un montón que no hay discusión una interna en el PJ, ni nacional, ni de la Ciudad de Buenos Aires, y la democracia es buena, ¿no? Vos lo decías antes, nosotros inventamos la PASO, yo fui un poco el que la escribí, pero una idea de Cristina. No la usamos. Y después siempre nos da miedo, y si lo usamos poquito, ¿no? Armamos esta con Juan y mi hermana, pero dejándolo de una parte sí, una parte no, y medio sobre el final. Y ellos que no se pusieron en su momento lo usaron, y muy bien, miren hasta dónde le llevaron. La participación popular siempre es buena. Si no, pensemos los últimos candidatos. Es importante que el movimiento obrero tenga presencia. Sin ninguna duda. Porque a veces se lo usa movilizadoramente, pero no se le brinda voz y voto. Yo escucho y me cuentan de dirigentes importantes que dicen, bueno, que vayan estos, que hagan el desgaste y después nosotros venimos. Una frase profundamente antiperonista. ¿Cómo hagan el desgaste y después nosotros venimos? Humanamente bastante jodido. ¿Quiénes somos los que venimos? Entonces, ¿qué se imagina? Que todos los sindicatos en cada área hacen su huelga, y los movimientos sociales hacen sus manifestaciones, y después viene alguien y pone la frutilla y se pone candidato. Acá eso es absolutamente erróneo, ¿no? Hay muchos compañeros que están muy escondidos y está muy mal. A ver, yo reconozco que algunos están bien, que no los tuvieron más protagonismo, pero digo, tenemos pilas de diputados, pilas de senadores, y uno no lo ve por todos lados hablando, ni lo ve discutiendo, ni planteando temas, ni en la calle. Me parece que el peronismo tiene que ocupar ese lugar. ¿Cómo es la grilla? ¿Cómo es el calendario? El 19 se realiza... El 12 de abril... ¿Y cómo se presentan ante el público? ¿Qué nombre hay que buscar? Todavía estamos viendo, estamos construyendo. La verdad que yo hace tiempo que no militaba en la ciudad. Néstor me había dicho que me fuera a militar a la provincia de Buenos Aires, fui senador por la provincia de Buenos Aires, y cuando estos grupos de compañeros me vinieron a plantear la idea de la ciudad, que pensé que era un desafío que valía la pena. Un desafío de vuelta, ¿no? Porque 16 años, cuando termine Jorge Macri, o sea, el primo del que hablábamos antes, otro Macri, van a ser 20 años de gobierno macrista. ¿Nos damos cuenta? ¿Podemos tomarlo así como un dato más de color? Una ciudad como la nuestra, con la riqueza, la cultural, potencial creativo, la participación, la militancia, las universidades públicas, los centros culturales, espacios como este, ¿podemos verlo así simplemente que gobierne el macrismo porque son más vivos en la elección? No, tenemos que de vuelta un peronismo que se ponga los pantalones largos y salga a ganar la ciudad. Y ganar la ciudad significa articular, hablar del conjunto de los vecinos y las vecinas, de las preocupaciones reales de los vecinos y las vecinas. Por un lado está el clásico nación, provincias en materia de coparticipación. Por otro lado hay una suerte de tensión habitual entre provincia y ciudad, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? Coparticipación, fondos de provincia y de ciudad. Lo que ocurre es que la ley de coparticipación, tal como quedó cristalizada por un momento histórico particular, que después, sin cumplir la Constitución, nunca se termina de corroborar, terminó cristalizándose una situación muy injusta con dos provincias, que es la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Rioja. Eso es algo que el conjunto de las provincias argentinas tienen que hacerse cargo. Que la ciudad merece su coparticipación, sin ninguna duda, porque la Constitución la puso en este estatus y porque se le transfirieron cuestiones importantes. Pero la ciudad de Buenos Aires y el resto de las 22 provincias tienen que hacerse cargo de La Rioja y de la provincia de Buenos Aires. Las dos reciben la mitad, entre comillas, de lo que le correspondería. Claro. Y eso es muy injusto y está muy mal.
habría que empezar a pensar, en mi opinión, en una reforma constitucional, porque la del 94 absolutamente de acuerdo. Ha roto vínculos con el argumento federal, es una rareza. Ha hecho un montón de cosas. La Constitución del 24, yo siempre digo, le tomo una frase a un amigo que es una especie de sofá-cama. Es incómodo para sentarse, incómodo para dormir, porque no es ni una cosa ni la otra, ¿viste? Metió un jefe de gabinete, yo fui, que se hace el primer ministro, pero no es primer ministro de nada. Inventamos un consejo de la magistratura que no termina de tener ninguna utilidad. Dispusimos que para elegir a los de la Corte hacen falta 2/3 partes del Senado. Está una vacante hace un montón y no se nombra. Ahora Milei quiere meter 2. La dispersión educativa. La dispersión educativa, la dispersión de la salud. O sea, destruimos los grandes sistemas. Me parece que en algún momento, no obviamente ahora que estamos en la defensa y más en esta etapa, pero que en algún momento son cuestiones que tenemos que volver a pensar, ¿no? Bien. Y ahora hablando de pensar, para ir cerrando con una reflexión más general, vos conocés el movimiento de pe a pa, a través de la familia, de todo lo que ha ocurrido, de tu participación directa. ¿El peronismo tiene vigencia como pensamiento nacional, a tu entender? Sí. ¿El peronismo tiene valores que vale la pena poner sobre la mesa en este periodo? ¿Y cuáles son los elementos que vos ves que tomen eso, le podés decir a la gente, porque con esto podemos avanzar? El peronismo va a tener vigencia, como decía Eva en su momento, ¿no? Mientras haya un pobre en la Argentina, va a hacer falta el peronismo. El peronismo es la voluntad igualitaria en la Argentina. El peronismo es aquella construcción, es la construcción política de una mayoría social que existe. En Argentina, como en casi todos los países del mundo, la mayoría social son los trabajadores, ahora formales e informales. ¿Qué hace el peronismo? Construye sobre esa mayoría social una mayoría política y le da una entidad y un sentido. Y ese sentido es la pelea por la igualdad. El peronismo, la noble igualdad de nuestro himno, esa igualdad que es lo que tanto le molesta a Milei, es el ABC del peronismo. Ese es el ABC del peronismo. No solo la justicia social como a veces creemos, también la pelea por la igualdad. Por eso el argentino se puede dar más el pueblo combatiendo el capital, dice nuestra marcha, ¿no? ¿Y para qué? Para el amor y la igualdad. Hay que esos valores que tienen que ver con esto de sentirnos que nadie es más que nadie, decía Artigas, ¿no? Si nadie es más que nadie, eso expresa el peronismo. ¿Será posible construir una nación industrial después de Milei? ¿O es cada vez más difícil? Cepillo que nos ha pasado puede llegar a ser indetenible. Este otro cepillo nuevo que nos toca nuevamente, el brutal de la dictadura, el del macrismo y ahora pero hay una discusión que tenemos que dar y tenemos que tener la inteligencia de dar. No hay ningún país próspero en el mundo que no sea un país industrial. Lo otro es mentira. Singapur es industrial, no hace finanzas. Suiza tiene mayor parte de su Producto Bruto Industrial. Hay que terminar con este verso. Obviamente la actividad comercial, los servicios es muy importante, pero la base de desarrollo de un país, porque genera empleo, porque genera un montón de cosas, es la industria. Hay que volver a pensar un proyecto industrial. Y un proyecto industrial ya no solamente sustitución de importaciones, porque sabemos que eso ya no funciona más en el mundo. Un proyecto industrial exportador. Tenemos que tener, si tenemos creatividad, tenemos cabeza, tenemos la formación de nuestras maravillosas universidades, hay que atreverse a hacerlo y de otro camino no hay. Un país del tamaño nuestro, del tamaño... Además con todos los recursos a disposición, ¿no? Claro, porque vamos a tener energía, vamos a tener litio, vamos a tener el petróleo, hay que usarlas inteligentemente para el desarrollo de los argentinos. Te voy a canalizar porque hay muchas preguntas. Vamos a ser sinceros, poner las cosas sobre la mesa. Lo que pregunta la gente es si se puede apelar a un juicio político, disponer un corrimiento de la jefatura del Poder Ejecutivo. Si te parece razonable intentar desarrollar un juicio político, dada la dimensión, tomando en cuenta que hay un DNU plantado que lo que está buscando es una reforma constitucional, de hecho, sin elecciones, sin debate, simplemente porque le parece al presidente. Sí, pero, digamos, muchos compañeros, no hay una salida rápida. La salida es enfrentar sus políticas, hacer que estas políticas no funcionen y que el gobierno termine, porque cualquier otra acción por parte nuestra solo le da argumentos a ellos, ¿no? El bendito club del helicóptero, el bendito que se vaya mañana, les da legitimidad para hacer las cosas. Lo que tenemos que hacer nosotros es defender fuertemente... Pero a mí me dan unas ganas... Para ser franco. Pero construyamos una alternativa política. También tenemos que construir una alternativa política, porque no nos olvidemos que hace muy poquito dejamos de gobernar. Y si vamos a ir a elecciones, a decir a la gente esto mismo, tenemos que discutir muchas cosas adentro para que no nos pase lo mismo. Creo que nos perdonó el pueblo, porque finalmente no nos acompañó en la primera vuelta, no tuvo cierta paciencia el pueblo, pero no
no creo que otro error más, ya no creo que nos acompañen más. Massa se reunió con su gente del Frente Renovador mientras se reunía el PJ, casi simultáneamente. ¿Se puede acordar con el Frente Renovador de nuevo? Massa está dentro de lo que sería el panperonismo en términos generales. Sí, sin duda. ¿Y Pichetto? Hay que sumar más. Miguel Pichetto tomó una decisión de ir con Macri en su momento y está construyendo ese espacio. A ver, son decisiones individuales también. Incluso algunos compañeros todavía de una manera más dolorosa, ¿no? Como un compañero que fue nuestro candidato. Fue 2 veces gobernador de la provincia, nuestro candidato a presidente en el 2015, y que ahora cuando uno lo ve siente un dolor enorme, ¿no? Me parece que ya estar acompañando un gobierno como este ya es como un extremo muy fuerte, ¿no? Pero bueno, de parte nuestra creo que digamos, no seamos nosotros que digamos que no. Nosotros tenemos que intentar convocar a todo el mundo, traer a todo el mundo, tenemos que tener el espíritu lo más amplio, lo más generoso y lo más amplio posible, pero sí, para estas políticas, ¿no? Que después no nos sorprendamos, ¿no? Juntemos más al que venga, pero definamos para qué nos juntamos. Vuelvo, que fue el gran error del 2019. Nos juntamos, frente a todos, estamos todos juntos, sí, que bueno, estamos todos juntos. ¿Para qué? No sabemos. Eso no se puede volver a repetir. Juan Manuel Abal Medina, gracias. No, gracias, y para terminar simplemente una reflexión, porque mañana es una fecha muy fuerte para todos y para todas, y ahí tenemos que ser muy firmes, ¿no? Porque Malvinas es una causa nacional y porque muchas decisiones que este gobierno quiere tomar ponen en jaque gran parte de todo lo que hemos construido en estas últimas décadas con el tema de Malvinas, ¿no? Poniendo en cuestión resoluciones de Naciones Unidas, etcétera. Digo, eso está en la Constitución Nacional, y de ahí sí, no hay forma, no hay DNU que le valga ni nada. Las Malvinas son y serán argentinas. Gracias. Por favor.